Buenas tardes, estimada doctora. La presente exposición tiene como tema los deberes y postulados de la profesión. El grupo está integrado por Adamari Santín, Pamela Lituma, Sandy Campos, Kevin Morocho, Yuri Guamán, Franci Paccha y mi persona, Cintia Huachizaca. Como primer subtema se tiene los deberes con el cliente, la autoridad y el adversario. Deberes con autoridad. Respeto a la magistratura, la autoridad, el juez o tribunal son dignos de respeto por la investidura y función que ejerce, independientemente de la persona. Es decir, el abogado debe observar para con los tribunales una conducta que se caracterice por el mayor respeto. Ello incluye la obligación de desalentar y evitar ataques injustificados o atentados ilícitos contra los jueces o contra el buen orden de la administración de la justicia en los tribunales. Como segundo punto, el abogado debe hacer del proceso una síntesis de la verdad, descubierta con la investigación, a fin de que el juez pueda tener seguridad de administrar justicia. El abogado tiene que demostrar su fe en la justicia y en el ejercicio de la profesión frente a la autoridad. Es decir, el abogado debe ser puntual en su asistencia y conciso y exacto en el trámite y presentación de las causas. Ello implica el desplegar todas las diligencias necesarias para asegurar que no se causen indebidos retrasos en su tramitación y solución. Solo debe solicitar la suspensión de vista cuando existan razones poderosas y sea indispensable para la protección de los derechos sustanciales de su cliente. Y por último, la independencia del abogado en el ejercicio del derecho le permite actuar con responsabilidad, con sensibilidad, con sentimiento altruista, con desinterés, con delicadeza y con modestia. Debemos tomar en cuenta que la principal característica de la profesión del abogado es servir a los demás, con empeño, dedicación y lealtad, hacer de nosotros la frase del famoso jurisconsulto español Ángel Osorio y Gallardo: quien elige una carrera como la de abogado, a ella tiene que entregarle el corazón. Es obligación de cada abogado enseñar, amar y defender la justicia a través del derecho. El abogado debe ser soldado de la justicia, también defensor de la libertad. Esto implica que tiene que actuar con cotidiano ejercicio profesional, con lealtad, probidad, dedicación y con una profunda amor a la justicia. Por lo tanto, debemos saber que cada uno de nosotros tiene como norte serle fiel a nuestro cliente y respetar a nuestros colegas y sobre todo a jueces y demás profesionales de la justicia. Que nuestro fin como abogado es saber que desde que comenzamos a ejercer profesionalmente, muchas personas ponen su esperanza en nosotros y al asumir esa responsabilidad, no solo debemos demostrar nuestra capacidad académica, sino también nuestros valores morales. Un abogado debe ser una persona comprometida con la justicia de su país, aún desde la pequeña labor que pueda desempeñar. Su accionar puede hacer la diferencia en nuestra sociedad. A continuación, los deberes con el cliente. Gracias, compañera, por la palabra. Ahora expondré los siguientes temas: deberes con el cliente y deberes con el adversario. En los deberes con el cliente podemos resumir en lealtad e independencia. La lealtad obliga al abogado a decirle la verdad, hacerle conocer el alcance del problema, mantenerlo informado sobre el avance del proceso, demostrar interés por la causa, actuar con agilidad, instruir al cliente sobre lo que debe hacer o decir, presentar toda la prueba posible, no transigir ni renunciar derechos sin el expreso consentimiento del cliente. La independencia del abogado le obliga a no ser partícipe de los intereses en conflicto y por eso no es conveniente el pacto de quotalitis, así como la aceptación del mandato, porque él primero convierte al abogado interesado en la quotalitis y en el segundo le hace también litigante, haciendo proclive a que el proceso se revista de pasión y encono. Deberes con el adversario. Los deberes del abogado con el adversario se refieren a la lealtad en la contienda, a la independencia, al respeto y solidaridad profesional. La lealtad en la contienda significa la defensa honesta de la causa, utilizando el lenguaje forense que no debe confundirse con el lenguaje vulgar. El respeto o solidaridad
nos obliga al abogado a mantener con el colega adversario relaciones de cordialidad, sin que esto signifique abdicación de la independencia. No debemos olvidar la célebre frase: tratemos como nos gustaría que nos traten. La solidaridad profesional en las relaciones con nuestros colegas. El abogado debe guardar la mayor consideración y respeto. La fraternidad entre colegas, fundada en la noble misión que nos une y nos hace partícipes de las mismas preocupaciones e inquietudes, es una virtud que debe practicarse. A continuación, mi compañera. Gracias, compañera, por la palabra. Ahora daré a conocer el ejercicio de la profesión. Es defender en juicio, por escrito de palabra, los derechos e intereses de los litigantes. También en dar dictamen sobre las cuestiones o puntos legales que se consultan, es decir, actuar en defensa de las causas ajenas ante estrados judiciales o emitir conceptos jurídicos. El ejercicio del abogado como profesional del derecho tiene como objetivo la búsqueda y la realización de la justicia. De ahí que se defienda la función de la abogacía no es más que la fórmula de contribuir a la aplicación más justa del derecho. Bajo esta visión, el rol del abogado consistirá en contribuir a la sana administración de justicia, asesorando y defendiendo a su cliente en los tribunales, oficinas públicas o privadas, y en cualquier otro ámbito que requiera de soporte intelectual. La función social que se le asigna la puede realizar desde diversos campos en que actúe en razón de su profesión. El ejercicio de la profesión del abogado es un servidor de la sociedad y es de suma importancia para buscar la justicia. Además, es capaz principalmente de asesorar, aconsejar al cliente que viene por un problema y tiene la obligación de tranquilizarlo, advirtiéndolo que hay alguna solución existente y esa solución hay que buscarla. El abogado que tiene que actuar con una conducta ejemplar, honesta y responsable. Asimismo, el ejercicio de la profesión del derecho es una actividad jurídica independiente o dependiente, en cargo público o privado, que esta aplicación de conceptos se ajusta a un criterio más racional y lógico y comprende un desenvolvimiento intelectual de mayores beneficios para la comunidad que el limitado al campo de litigio de los procesos. Además, hay otras actividades jurídicas que por su notoriedad intelectual revelan la calidad de abogado, como son las investigaciones jurídicas y las funciones académicas o las de doctrinamiento o tratadistas de derecho, que unidas al título de abogado corresponde a un recto ejercicio de la profesión y dan actitud muy responsable para desempeñar un cargo superior en el ramo judicial o en el Ministerio Público. Gracias. A continuación, mi compañera Pamela Lituma. Gracias, compañera. Ahora hablaré acerca de las características con las que debe contar un abogado para sobresalir en el ejercicio de su profesión. 1. Tener buenos argumentos. La facilidad de palabra es importante dentro de la abogacía porque permite exponer claramente los puntos de vista de la persona, relacionando las ideas de manera lógica y comprensible. 2. Negociar. Tener habilidades de negociación ayuda a llegar a un acuerdo en buenos términos con la contraparte, evitando así que el proceso se vuelva más complejo. 3. La persuasión. El abogado debe ser persuasivo para poder convencer al jurado de la postura de su cliente, así como los acuerdos a los que pretende llegar. 4. Persistencia. El profesional del derecho debe estar dispuesto a conseguir sus objetivos. Esto no significa que siempre ganará el caso, sino que no debe rendirse a pesar de los tropiezos. 5. Carisma. Tener personalidad carismática es esencial para que el patrocinado confíe en su abogado en cada paso del proceso jurídico. 6. Capacidad organizativa. El derecho es un campo muy amplio y demanda bastante información, por tanto es necesario ser organizado y planificar tanto tiempo como actividades para no perderse en todos estos datos. 7. Inclinación por el aprendizaje. El derecho experimenta cambios constantemente, por lo que es fundamental mantenerse actualizado respecto a esto. Por eso, el profesional del derecho debe tener una afición por la lectura, ya que es un modo muy eficaz de alimentar el conocimiento, además de que ayuda a desarrollar el léxico.
8. Sólida formación ética y ciudadana. Esto hace referencia a los valores morales y la deontología del profesional. Entre los valores por los que debe caracterizarse un abogado están el respeto, fraternidad, honestidad y empatía. 9. Habilidades comunicativas. Se trata de saber expresarse asertivamente tanto en forma oral, escrita e incluso gestual. 10. Confianza en sí mismo. La autoconfianza resulta ser un buen impulso a la hora de dar argumentos jurídicos, pues al expresarse de forma segura convence al jurado y demás presentes de lo que dice. 11. Capacidad de observación. Ser un buen observador y analizar el entorno permite encontrar evidencias que pueden aportar positivamente al caso. Y por último, numeral 12. Fortaleza emocional. El abogado debe tener fortaleza emocional. Esto significa que no se dejará influenciar por cualquier tipo de situación emotiva que se presente y que de algún modo le impidan ejercer su profesión de manera transparente. Esto es todo por este apartado. A continuación, mi compañero Franci con el tema postulados. Muy amable compañera, gracias por su participación. Y bueno, a mí me ha tocado exponer lo que son los postulados. El primero pues menciona que se debe actualizar permanentemente los conocimientos, ya que debemos tomar en cuenta que el derecho es dinámico y que bajo ningún aspecto debemos empezar a desconocerlo. Nosotros somos conscientes de que el derecho como una ciencia avanza conjuntamente con la sociedad y que cada vez se va actualizando. Por lo tanto, debemos estar al tanto de todas las nuevas reformas que se agreguen a la norma para poder ejecutarlo de la mejor manera. La capacitación a través de los estudios de posgrado es para intensificar nuestros conocimientos en torno al derecho. Debemos tomar en cuenta que el seguir un posgrado luego de terminar la carrera es lo más conveniente para poder conocer más a profundidad sobre los principios del derecho y sobre cómo ejercerlo de la mejor manera en bienestar de la sociedad. Hay que dejar a un lado la pereza y debemos hacer fructífera nuestra vida profesional cotidiana. Debemos tomar en cuenta nuevos casos, nuevas formas de conocimiento, lectura, siempre preponderando la lectura ante todo porque es la mejor manera de poder conocer nuevas cosas. Hay que cumplir con nuestros deberes, que si se adquiere algún compromiso se debe hacer honra de él, ya que esto determina nuestro valor como profesionales. Si nosotros somos responsables en todo ámbito con respecto a cualquier caso judicial o cualquier representado, vamos a tener siempre una buena imagen en torno a nuestra profesionalidad. La austeridad no es el propósito de la profesión. Es muy cierto que la abogacía es una profesión que se brinda el bien social, por lo tanto, bajo ningún aspecto debe estar ligada solamente a tener un bien económico o a tener una remuneración, porque debemos tomar en cuenta que nosotros como abogados debemos estar al servicio de todas las personas. Hay que asumir la responsabilidad, ya que se nos confían elevados valores humanos como la libertad de nuestros patrocinados. Hay juicios en donde se juegan sus derechos y nosotros debemos estar en todo momento al tanto de cada paso del proceso para garantizar que se le cumpla de manera correcta y transparente. Hay que proporcionar siempre y permanentemente el servicio social. Los abogados, como se lo comenté anteriormente, no tienen que estar dedicados netamente a hacer dinero, sino que también deben considerar el mantener siempre en su agenda disponible para el trabajo social, para hacer trabajos gratuitos y así de esta manera brindar asesoría jurídica a personas que lo necesiten y en el caso que se lo necesiten de más urgencia representarlo sin ningún costo adicional, porque para eso estudiamos abogacía. Hay que ser respetuosos al ejercer la profesión, abstenerse del lenguaje vulgar en los escritos y las intervenciones verbales ante las autoridades. Hay que tomar en cuenta que siempre se debe mantener el respeto a jueces, fiscales y nuestro mismo adversario en la defensa, ya que de esta manera determinamos nuestro valor como abogado y como profesional, siempre manteniendo el respeto ante todos los participantes de un caso judicial. Por último, tenemos el dignificar nuestra profesión, ya que nos apegamos permanentemente a los más exigentes principios jurídicos y éticos que rigen la abogacía. Hay que tomar siempre en cuenta el código de la normativa del abogado para saber ejercerlo de la mejor manera. Mantenernos al tanto del código con respecto a nuestros deberes y obligaciones y también derechos es una buena opción
para evitar cualquier sanción que se estipule en el Código del Comportamiento de los Abogados. A continuación, el subtema del rol social. Muchas gracias, compañero Francis, por tu intervención sobre los postulados. Ahora es de suma importancia hablar sobre el rol social como último tema. Bueno, el rol que el abogado cumple en la sociedad se puede visualizar como tradicionalmente se ha hecho. Esto es, desde su perspectiva tradicional, en su rol como defensor o asesor legal de su cliente, procurador, administrador o docente del derecho. En sí, el abogado cumple el rol de patrocinar a su cliente en cualquier ámbito o problema que se encuentre. A continuación, mi compañero Kevin les hará una intervención sobre otros aspectos que el abogado cumple y cuál es su rol social. Muchas gracias, compañera, por cederme la palabra. Y en este momento yo también realizaré una intervención acerca del tema del rol social del abogado. La abogacía es una de las profesiones más trascendentales de la vida social, no solo porque se ejerce el derecho como un instrumento fundamental en la búsqueda de la ansiada justicia, que por sí es un elevado valor social, sino porque es menester directamente relacionado con los bienes jurídicos del individuo de la sociedad, la vida, la libertad y el honor, entre otros, cuya protección organiza la ley. La importancia de esta actividad inminentemente social no es solamente alcanzar la sentencia que repara la injusticia en un conflicto de intereses, sino que por su precisión de justicia contribuye al restablecimiento del orden social quebrantado, partiendo por el respeto de la dignidad humana y que se asegure la paz social. El doctor Medardo Mora Solórzano, en su artículo El abogado, la importancia de su rol en la sociedad, nos dice lo siguiente: en definitiva, el abogado no está destinado para ser un promotor de litigios. Su rol es el de asistir con sus conocimientos a todos los sectores sociales y sobre todo a los más vulnerables de la sociedad, a los huérfanos de influencia, a quienes desconociendo e ignorando derechos necesitan ayuda profesional, siendo en consecuencia un contribuyente de la paz y la armonía social. Es alguien que promueve la superación de conflictos utilizando el único instrumento idóneo para superarlos, el cual es la ley. Muchas gracias.